era de su propia editorial. Pero lo concreto es que en un momento de un avance tan grande de la visibilización del abuso sexual infantil como fue primero en Estados Unidos, después en España y a posteriori en Argentina, sus teorías fueron rescatadas por los abusadores, por los abogados de los abusadores, para elaborar técnicas de defensa. Esto ha traído consecuencias realmente muy serias y ha traído sentencias absolutorias con mentiras estadísticas. Por ejemplo, se dice que hay muchísimas denuncias falsas de abuso sexual infantil por parte de madres hacia los padres de los niños o niñas, y en algunos casos de padres hacia sus madres, que muchísimas de las denuncias son falsas. En realidad, intencionalmente se confunde falsa denuncia con denuncia no consustanciada, que no son lo mismo. La falsa denuncia es una falsa denuncia, estadísticamente es casi inexistente. La denuncia no consustanciada es aquella por la cual no se han logrado reunir las pruebas suficientes que a juicio de los tribunales permitan la condena del abusador. Cuando este tipo de cosas deja de funcionar y la justicia igual avanza, se utilizan otras técnicas judiciales perversas, como son los juicios abreviados o las mediaciones. Estoy diciendo, por favor, que quede claro, estas técnicas judiciales son perversas cuando se aplican a la violencia o abuso contra la niñez o a la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque son delitos específicos con características muy especiales que dejan a las víctimas en absoluta situación de inermidad, de indefensión, y que por lo tanto no tiene posibilidad real de estar mano a mano con un abusador o con un golpeador. En el caso de la mujer, no tiene posibilidades reales de mano a mano negociar algo, mediar algo. Entonces, y además, como son delitos de alta repetición, ¿sí? Entonces tampoco hay ninguna justificación racional para pensar en el juicio abreviado. Ustedes fíjense, hace un rato hablábamos del caso Corsi. Corsi sale en libertad dentro de unos meses, es decir, iba a tener una condena que como mínimo iba a ser de 16 años. La defensa logró que se llegara a un juicio abreviado, y la justicia determinó en un acuerdo libre, entre comillas, entre el abusado y el abogado del abusador, determinó 3 años de prisión, ¿no? Efectiva. Pero bueno, esos 3 años, porque como se contabiliza lo que estuvo preso antes, esos 3 años se cumplen ahora en unos meses. Esto es lo que pasa cuando no se tiene en cuenta la especificidad particular de este tipo de delitos. Ayer leíamos en los diarios, no sé si ustedes lo habrán leído, un tipo tuvo secuestrada a una niña de 8 años durante 3 días. Lograron rescatarla. Esta persona había cumplido una condena de 22 años efectiva. Efectivamente había estado 22 años preso,
por abusar de niños y había salido hacía 2 semanas. ¿Por qué planteo esto? Porque hay algo que nosotros venimos sosteniendo. Cuando hablo de nosotros, hablo del colectivo que venimos tratando de trabajar estos temas, ¿sí? Nosotros venimos sosteniendo que los psicólogos y los psiquiatras tienen mucho que decir y que aportar a esta cuestión de las condenas de los femicidas y las condenas de los abusadores y de los violadores. ¿Por qué? Porque hay una cuestión bastante sencilla. Hoy las reducciones de condena están en función de la buena conducta de los presos. Y bien sabemos que los abusadores y los golpeadores son los mejores miembros de cualquier familia y cualquier sociedad. Por eso nos sorprendemos tanto cuando decimos cómo puede ser que fulano mató a fulana, o que la golpeó o que abusó. Una de las razones de la falta de credibilidad en el abuso sexual infantil es justamente esto, que como dice Irene Intevi, son miembros de las mejores familias. Hoy podemos comprobar que es el abuso sexual es digamos, no reconoce fronteras sociales, está en todas las clases sociales, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros sostenemos es que las reducciones de pena o las salidas transitorias, o como quiera llamárselo, en casos de abuso y de violencia, tienen que ser a partir de evoluciones terapéuticas efectivas y con técnicas sólidamente comprobables que se apliquen dentro de la cárcel. Es decir, no puede seguir siendo la buena conducta la que determine que alguien... tampoco se le puede quitar ese derecho. Nos guste o no nos guste, estamos en una sociedad democrática y creo que hay derechos que tienen que ser respetados. Por lo tanto, hay que buscar la forma más saludable para la sociedad de este tipo de situaciones. Bueno, en un ratito vamos a hacer un cortecito. Entonces decía esto, que me parece que la cuestión de las libertades tiene que tener que ver con eso. Porque, por otro lado, nosotros sostenemos que los abusadores no tienen cura. Yo trato de pensar que a lo mejor de lo que se trata, es que todavía no hemos logrado desarrollar herramientas idóneas por un lado, y por otro lado, justo es decirlo, a todos nos cuesta trabajar con abusadores o con supuestos abusadores, pero en la medida que nosotros sostengamos que no son recuperables y en la medida que por otro lado veamos que hay reincidencia, y mucha reincidencia una vez que cumplen su condena, bueno, algo hay que hacer. Lo que puede hacer una sociedad civilizada es esto, hacer cumplir la función para la cual existe la cárcel, porque la cárcel no es un lugar de castigo. Bueno, no debería ser, estoy hablando conceptualmente, ya sé lo que son las cárceles, pero digo, conceptualmente una cárcel no es un lugar de castigo, debería ser un lugar de recuperación para una posterior reinserción. Y bueno, desde lo terapéutico tenemos muchísimo para aportar a eso. Vamos a hacer una introducción a esto que nos convocó hoy
que es la diferenciación y la forma de abordaje de lo terapéutico y de lo judicial, salvo que quieran hacer algún aporte o alguna pregunta. Sería más piola algún aporte, pero también podemos recibir preguntas. Dos cositas. Una es lo que acaba de decir con respecto a esto de que no sea solamente la cuestión de la buena conducta. Sí, hola. Hola. Con respecto a lo que decía esto de que no sea solamente la buena conducta el motivo por el cual se le permite la salida, esto tiene que estar incluido en la legislación. Digamos, lo que la postura de ustedes es un aporte o un aporte también a una nueva institución. Vos decís si es un aporte que lo hemos hecho concreto y que ya está ¿Es una postura simplemente o que esta postura se transforma en parte de la legislación? Y no a buena voluntad de un juez en que sean necesarios distintas, que no sea solamente la buena conducta el motivo por el cual se le tiene que salir. En realidad, por ahora, lamentablemente, es una expresión de deseos que estamos tratando de ver de qué manera logramos que esto entre en algún lado, porque además, cuando vos te planteas estas cosas, te enfrentás además con el servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario hoy es el que decide quién sale y quién no sale, quién se portó bien y quién no se portó bien, pero por ahora no, por ahora son proyectos que hemos presentado, nunca prosperaron, siempre no hay una cuestión concreta, es una idea y yo donde puedo la cuento porque digo, bueno, alguien la va a escuchar, qué sé yo, así como Rosán, que en su momento logró esta ley que permite hoy que los niños teóricamente sean interrogados por una sola vez y por un psicólogo. Bueno, nosotros suponemos que algún día capaz que alguien nos escucha y esto se puede empezar a implementar, pero es difícil, es muy difícil, porque tiene que ver con toda una ideología judicial, penitenciaria, etc. Y porque además se juegan elementos de poder en eso. Por allá alguien había... La mía era una acotación. En la ley penal se cumple la condena y el señor tiene que salir. No importa si está, si no está, si alguna de esas se arrepintió o no. Tiene que salir. O sea, no importa si es más, como persona también se puede negar el tratamiento, bla, 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 bla. O sea, sí, es buena voluntad nuestra, nada. Sí. Hay una excepción igual. Hay una excepción que es Robledo Puch. Robledo Puch cumplió hace rato la condena y como él Tuvo más años adentro que afuera. Tuvo más años adentro que afuera. Claro, pero además como él cada vez que lo llaman los jueces él dice yo si salgo voy a seguir matando. Entonces creo que hace como 15 años 15 años que tendría que haber salido, creo, ¿no? Sí, lleva 40 años. Por eso, tendría que haber salido a los 25 años. Sí. Pero sí tenés razón, además, más allá de eso. Sí, yo tengo una pregunta diferente al tema que se abrió. En los casos con los que yo he trabajado en abuso sexual en niños, paterno-filial, he encontrado dos situaciones por parte, en este caso, de la madre, de la figura de la madre. En algunos casos, bueno, la mamá había sido víctima de abuso sexual en su infancia o había tenido experiencias de trauma y, bueno, no pudo proteger al niño, estuvo asustada, no sabía, realmente es una situación de la cual estuvo completamente ajena. Pero en otros casos encontré una situación cuasi perversa de la mamá en esto. Prácticamente como que la mamá entregaba a ese niño y si bien no era la perpetradora del acto de abuso, estaba en una posición como de dadora de ese niño y experimentaba algún tipo de placer al respecto. ¿Tiene algo que decir? Porque esto es mi experiencia personal, nunca leí nada sobre triangulizaciones de este tipo. Sí, no es solo una experiencia personal, es un tema presente, no es
no es la norma, pero es un tema presente. Es bastante difícil de abordar porque en realidad creo que acá es donde juega esto que yo decía de poder diferenciar entre la intervención terapéutica y la intervención pericial, ¿no? Porque además hay que tratar de definir claramente si se trata de una entrega consciente, que existen, conscientemente existen, además hay un placer consciente, claro, más allá de que se pueda hacer la distraída, digamos, ¿no? Hay casos de entrega concreta que tienen que ver con la complicidad. Hay casos como este que yo te decía recién, que quieren. Pero también es cierto que hay otros compromisos patológicos que a veces hacen a una apariencia de complicidad cuando en realidad se trata de otra cosa, sobre todo en mujeres que han sido abusadas o que tienen cuadros. Yo trato de no patologizar este tipo de cuestiones, pero hay algunos cuadros que permiten sospechar que no hay una conciencia clara en relación a esto de estar habilitando el abuso. Pero esta situación que vos decís ocurre y es fundamental hacer una diferenciación clara para saber si estás ante una pareja abusadora, más allá de que haya uno que lo perpetre, o si estamos hablando de un interjuego de fuerzas del inconsciente, que es otra cosa. Pero ocurre. Yo quería hacer una pregunta. Acá. ¿Por dónde? En los casos de abuso paterno-filiales y en el proceso judicial, ¿qué es lo recomendable hacer con la familia del padre, la abuela, los tíos, más cuando hay el abusador niega y bueno, si es recomendable, cómo es recomendable más dejar a la familia paterna, digamos, a los abuelos y demás? ¿Vos estás hablando de que es recomendable judicialmente? No. Por ejemplo, si te dicen, bueno, lo dejo que vaya a la casa de la abuela, hay una restricción por parte de la justicia, pero bueno, quizás si la abuela no acepta que su hijo es un abusador, si es recomendable, bueno, decir sí, que vaya el chico a la casa de la abuela o de los... En general hay una cuestión importante, cuando se establece un proceso de restricción, se dice con bastante claridad quiénes son las personas que están incluidas en esa restricción, ¿no? Que casi siempre es el abusador o la abusadora y la familia inmediata, casi siempre es eso. Yo no te podría dar una respuesta unívoca porque eso depende de lo que vos estás viendo, qué sé yo. Por ejemplo, yo trabajé en un caso que fue bastante mediático en Santiago del Estero, donde la justicia había prohibido al abusador y a los padres del abusador, al padre y a la madre del abusador, la visita a la niña, y nosotros después trabajamos para que habilitara al padre, para que habilitaran la visita hacia el padre, porque el padre tenía una postura absolutamente distinta, absolutamente condenatoria, una conducta que no tenía nada que ver con el resto de la familia, ¿sí? De hecho, esa familia obviamente después se rompió, ¿no? Pero por eso te digo, en esos casos es más el caso a caso, es muy difícil tener un a priori, ¿sí? Si hay una mínima duda de los familiares en relación a la cuestión de que esa persona tiene que ser por lo menos juzgada, en general es conveniente que no haya contacto, porque casi siempre terminan en una complicidad con el abusador y terminan siendo como el núcleo de comunicación entre el abusador y el abusado. Vos hablaste, de las consecuencias del abuso, de la psiquis arrasada, y que, habían algunas características que ayudaban a que eso se reconstruyera, la psiquis. En el caso en que eso no pasa,
se puede hablar de un futuro abusador que sostienen el mito este del abusador abusado, o cuáles son las consecuencias para ese niño que ha quedado con esa psiquis arrasada. Mira, la experiencia clínica parece indicar, vos igual después tomarlo con pinzas, hacer tu propia experiencia, pero la experiencia clínica parece indicar que toda persona que fue abusado cuando niño, lejos de ser como norma, digo, ¿no? Un abusador cuando adulto, al contrario, es una persona que suele ser abusados en todos y cada uno de los ámbitos donde se desempeña. En todos y cada uno son, es más, a veces es hasta detectable, es decir, son futuras víctimas de situaciones abusivas. Hay algunos casos que efectivamente son abusadores, sobre todo cuando además han convivido con situaciones de violencia extrema, ¿no? Pero no es la norma. La norma indica que lo que ocurre es otra cosa. ¿Sí? Y según Claudia Rubis, la que yo les hablaba hace un rato, que la pueden buscar por el Facebook si quieren y le piden el trabajo. Según Claudia, lo que ella ha encontrado ha sido sobre todo interesantes deterioros del orden de lo psicótico en quienes han sido abusados y no se ha resuelto la situación. Una pregunta. En el caso de que yo digo familias cómplices. Pero si yo aprendí de ustedes, ¿qué más voy a aprender? Porque ¿Qué te voy a contestar yo a vos? No, hay familias, los casos que tenemos nosotros, que defiende al abusador. Incluso en los lugares, en los juzgados, llevan a las familias para que manipulen a los niños y que quieran ver a los padres, porque los niños no quieren ver a los padres. Sí. Pero ven a la tía, ven a la abuela y la tía dicen, ven a mi casa, que tengo juguetes, que te extraña el perrito. Entonces, ¿eso no es una familia cómplice? ¿O qué postura tiene esa familia? ¿Que también está de alguna manera afectada en esa perversión? Sí. Esto lo vamos a abrir después porque lo voy a desarrollar un poquito más después, pero sí, estamos hablando de al menos de conductas cómplices, bueno, en una sociedad que es bastante cómplice del tema de abusos y violencia, ¿no? Es decir, pero sí, después hay que ver el caso a caso, pero en principio sí, hay muchas familias que además planifican este tipo de intervenciones, qué sé yo, en APADESI, por ejemplo, hay reuniones donde APADESI es la Asociación de Padres Separados de sus Hijos. En APADESI hay reuniones donde se trabajan estas estrategias de intervención pública en las puertas de los tribunales a los fines de manipular al niño, a la opinión pública y a los tribunales. Yo quería hacer una pregunta, porque hasta acá, bueno, lo que venimos hablando es cuando se trata de un adulto con un niño. Se han presentado situaciones, y a mí me ha tocado ver, digamos, que se trata entre dos niños. Por ejemplo, un niño de 13 años y el niño abusado había sido uno de 6. Yo creo que entra en esto que usted dice de el niño corrompido. Este niño de 13 años había sido abusado. Yo leí, porque la verdad que bibliografía mucho en este tema no hay, y leí un artículo interesante, que no me acuerdo de quién era, que hacía una diferencia entre juegos sexuales, juegos abusivos y abuso. Yo entiendo, digamos, que al tratarse de dos niños, está bien que la diferencia de edad es importante, bueno, estaríamos en presencia de juegos abusivos. Quería saber qué opinaba usted sobre la situación. Sí, en realidad, la realidad nos está obligando a incorporar elementos que no los habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que es esta cuestión de que, porque nosotros siempre decíamos adulto, sexualidad adulta, irrumpiendo la sexualidad del niño. Y hoy empezamos a incorporar la cuestión de que cuando la diferencia de edad entre dos niños
es importante, también estamos en una conducta abusiva, porque ese niño, el mayor, está aportando de alguna manera toda una conducta que arrasa con la sexualidad y con la psiquis de ese niño. El tema, por ahí lo que lo hace diferente es el abordaje, ¿no? Porque en principio estamos hablando de dos personas que necesitan inmediata intervención e investigación, porque un niño de 13 años que es bastante más frecuente de lo que se cree eso, ¿no? Un niño de 13 años que esté abusando de un chiquito de 4 o 5 no se justifica solamente, como a veces suelen decir algunos colegas o algunos abogados, solamente con la cuestión de la irrupción sexual, porque todos irrumpimos sexualmente, pero no todos abusamos sexualmente de un niño mucho menor que nosotros, ¿no? Y esto está bastante en relación con la cuestión de tratar de investigar si este niño mayor está siendo efectivamente abusado, si ha sido golpeado, si está en una situación de riesgo familiar social, ¿sí? Porque en general que tan temprano se desarrolle una subjetividad abusadora es sospechosa de que algo le está ocurriendo en ese momento o le ha ocurrido hace muy poco. No, puede ser que sea consecuencia de que ha sido corrompido. Igual yo cuando hablaba de la corrupción me refería más a la cuestión del niño seducido que intenta seducir a otros adultos. Esto se trata de otra cosa, es más una cosa que tiene que ver con la violencia. Bueno, después lo vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Trabajo en un colegio y el año pasado una situación de una alumna de secundario, de segundo año, 13 años de edad, que estaba saliendo con un transportista de 35 años. Sí. Me tocó a mí, a la psicopedagoga, bueno, a hablar con ella se mostraba enamorada de este chico, había tenido su primera relación sexual con él, el padre se entera de esta situación y hace la denuncia. Por falta de pruebas nunca, digamos, es lo que hasta donde sabemos, ¿no? del colegio que tuvimos que ir a declarar y demás, nunca se llegó a una sentencia. Se tenían registro de llamadas, de mensajes, pero no poder ver el contenido no tuvo su curso. Y la carátula era en corrupción de menores. ¿Es así? Es complejo porque el tema del estupro es una zona bastante gris. Yo creo que la legislación protege bien cuando establece que se trata de casos de corrupción y de abuso, pero con la evolución de algunas cuestiones sociales es un tema que al menos hay que revisarlo, o por lo menos hay que mirarlo caso por caso. Yo, cuando en Santiago del Estero en el 2001 hicimos lo que se llamó la movida santiagueña, una movilización en toda la provincia para tratar de denunciar abusos, y nos encontramos con situaciones muy similares a las que vos estás describiendo, y en algunas uno veía situaciones abusivas y en las otras no. Es muy difícil de establecerlo, ¿no? Sí. La pregunta concreta es, legalmente es delito, porque se considera que aún no está desarrollado psicosexualmente como para poder